Y me dijo, mira, Nico, yo no tengo ni idea tú qué haces en Microsoft. No tengo ni idea qué responsabilidad tienes, a qué te dedicas. No tengo ni idea, pero yo te voy a decir una cosa. Cuando tú estás parado en un escenario hablando a la gente, te brillan los ojos. Jamás traiciones tu destino. Y pues de verdad, de millones de followers ahí contra los que me enfrenté. Fui el único speaker al cual se me pararon a ovacionarme 2.000 personas. Usted se debe botar a la piscina, pero con flotador. No, uno se sale con el plan B listo y con un plancito C. Me dijo hace muchos años, me dijo, anda como los micos, no sueltes una rama si no tienes la otra. Una persona, y tengo una convención en Santa Marta y necesito que alguien me dé una conferencia. Y le dije, yo no tenía conferencia, yo no tenía tema, yo tenía nada. Toda persona que ha llegado a un nivel de éxito ha trabajado en forma. Lo que voy a hacer es que me voy a conseguir analogías, metáforas y fábulas del reino animal que inspiren a la gente a comportarnos como ellos. Hoy en día, Compórtate como un animal tiene 21 metáforas, fábulas y analogías en el libro. El fundador de Microsoft tiene una frase muy famosa que dice: cualquier persona que nace hoy en el mundo nace mejor que cualquier persona que hubiera nacido hace 100 años. Pero véndele lo que ellos quieren y después lo que ellos necesitan. La vida tiene la curiosa fijación de marcarse por dos puntos: el nacimiento y la muerte. Entre ellas, centenares de historias que merecen ser contadas. Soy Alfonso Castro Cid, este es el podcast de CREAP Colombia. Dos puntos: historias que merecen ser contadas. Bueno, hoy estamos con Nicolás Reyes. La verdad me da mucha ilusión este episodio, Nicolás, porque le estaba diciendo fuera de cámara que antes de este podcast nace por una conversación que tuvimos usted y yo cuando nos conocimos en un carro de Villavicencio a Bogotá. ¿Se acuerda? Perfectamente. Hace un par de meses, no fue hace mucho. Increíble. Y me pareció vital invitarlo a este podcast donde hablamos de eso, de las historias de vida y de cómo a veces uno no conecta bien los puntos entre esos dos grandes puntos que hablamos acá, ¿no? Uno nace y se muere y en la mitad hay un montón de historias que merecen ser contadas. Estamos con Nicolás Reyes, conferencista, speaker, autor, más de 1500 conferencias, speaker líder en México y Colombia. Tiene un libro que se llama Compórtese como un animal, que me estaba contando que le ha ido súper bien en ventas. Entonces, nada, queríamos hablar, Nicolás, con usted y contar a la gente esa historia que usted cuenta en sus charlas, en sus conferencias, pero un ejecutivo, usted era un alto ejecutivo de una multinacional y bienvenido a Dos Puntos. Muchas gracias. Me siento absolutamente privilegiado y además sé privilegiado de haber motivado esto, porque yo creo que estos espacios son absolutamente necesarios para la gente. Fíjate que ahorita estoy yo también montando algo pues, de este estilo de educación como continuada Sí. y tratando de investigar y entender si esto hay una oportunidad. Y resulta que este tema de aprender, de conocer, de oír historias, es como una de las mayores inquietudes que hoy en día tiene la gente y la humanidad. Es impresionante. Pero Sobre todo porque uno mundo, encuentra casos que uno dice, oiga, yo estoy ahí, yo estoy caminando ese camino. sí, todo el mundo buscar ese espejo en el cual se vea reflejado. Porque además una de las características que yo creo que tiene la humanidad es que uno cree que la historia de uno es única y que es especial y que a nadie más le ha sucedido, ¿no? Y cuando usted oye lo de todo lo demás, dice, wow, me está pasando eso. No, y cuando uno habla con alguien, siempre las personas refieren lo que uno le está contando a ellos, ¿no? Uno le dice a alguien, oiga, me partí una pierna, y la persona dice, yo me partí una pierna el mes pasado. Y le cuentan la historia de uno, no se preocupan por el problema de uno, sino por el problema de ellos. Claro, claro. Pues porque el interés primario es salvarse, ¿no? En esta jungla. Claro. Bueno, cuénteme, usted, hay una parte de su vida que a mí me pareció espectacular y es, usted me dijo, o hablamos de eso, un día me levanté y no quería ir a la oficina. Bueno, yo digamos que creo que esas crisis, que además es la típica crisis de mitad de vida, y fue una crisis en la cual pues yo decidí ya no seguir en el mundo corporativo. Le agradezco mucho por haber dicho que era un alto ejecutivo de Microsoft, alto porque mido 1,78 y en Para el Colombia eso promedio es. para Colombia eso es alto, pero ya era básicamente
una persona, digamos que, y esta es la historia, además yo creo que interesante y relevante. Yo era una persona de tercer nivel en Microsoft, es decir, estaba el presidente, estaba los de segundo nivel que le reportaban el presidente de Colombia, y después digamos que estaba yo con un grupo, con una responsabilidad, digamos, relevante, una responsabilidad en su época, yo creo que probablemente era algo así de $75 millones de venta, con un grupo de, pues que eso suena grande, pero pues en Microsoft es así chiquito, ¿sí? Entonces, lo Sí. que pasa es que es tan grande y tan monstruosa esa compañía, pues que esa cifra es grande como responsabilidad, pero Mm. para lo que era el negocio, bueno, era, digamos que yo respondía más o menos como el 25-30% del negocio en ventas, Wow. ¿sí? Y tenía un grupo que oscilaba porque, digamos que primero tuve Andina, después Colombia, pero digamos que regularmente tenía entre unas 10 y 15 personas, digamos, a mi cargo, todas super senior, ¿no? Ujú. Eh, entonces, digamos que no es que tuviera una responsabilidad, digamos, de alto nivel en Microsoft, porque había cargos de mucho más alto nivel. Y mi historia precisamente está ligada a mucha gente que me pregunta, pero ¿usted por qué no creció más, no ascendió No más, por siguió qué ahí. no evolucionó más? ¿No? Yo me acuerdo que yo tuve conversaciones con mi señora que llega y me decía, pero Nico, yo no entiendo por qué tú, si tu jefe te dice que quieres, que él quiere que tú lo reemplaces, tú le dices que no. Y era como una oposición mía a llegar a tener la vida que yo veía que ellos tenían, que no es ni buena ni es mala. No es ni buena ni es mala. Pero qué vida tenían, qué vida, qué le asustaba. Era la vida que ellos tenían, Ujú. ¿no? Pues si tú me preguntas, yo creería que a lo que le tenía susto es a una cosa que yo, de hecho, planteo en una de mis conferencias que se llama líder en el vértice. Ujú. Y es ese concepto del líder que está en medio de la lealtad con lo corporativo y de la lealtad con su equipo. La Ok. empatía con su equipo y la empatía con el corporativo. Y que tiene que jugar un rol en el cual tiene que estar en el punto medio. No puede ni ponerse al lado del corporativo 100% porque se desconecta del equipo y se vuelve un pésimo líder. Ni puede ponerse del lado del líder completamente, perdón, del Del equipo, equipo, ¿por qué? porque la compañía dice, no me funciona, se Claro. sindicalizó y no me funciona, yo necesito que esté de mi lado. Sí. Y en ese vértice, tú tienes que hacer unas cosas en las que te comienzas a cuestionar. Tienes que tomar unas decisiones y tienes que estar de parte de la compañía en unas decisiones en las cuales a veces tienes que decirle cosas a tu gente que tú sabes que no son las correctas. Ujú. Y comienzas a pasar en esa línea gris en la cual tú dices, ¿qué hago? ¿Lo que toca O lo que o lo me, correcto? o ¿Sí? lo que siento yo que. Lo- y, y, y yo chocaba mucho con eso, porque cuando a medida que subes, tienes que comenzar a Ahí jugar. estamos hablando, ¿esto fue hace cuántos años? No, estamos hablando de hace 15 años. Ok. Estamos hablando de hace 15 años. Salí de Microsoft exactamente en el año 2012. Wow. En el año 2012 salí, Ujú. sí. Perdón, 13 años, sí, 13, Sí. 14 años. Vamos. Eh, entonces, claro, digamos que esa crisis de la cual me preguntas es una crisis en la cual ya ese punto de inflexión en la cual uno dice, estoy dispuesto a seguir y continuar y comenzar a hacer cosas y a tomar posiciones con las cuales no me siento cómodo o busco otro camino, ¿sí? Eh, y hay gente que está hecho para eso. Yo tuve un hermano que digo, una vida corporativa en una multinacional Sí. y hoy en día es presidente de Latinoamérica de una mega compañía, ¿sí? Y él pudo con eso. Y el fin de semana estuvimos hablando y él decía, no, es que estamos hablando de este tema con muchos amigos Y él y decía, no, decía, es que a mí me pasa lo mismo, pero cuando me doy cuenta del futuro que logré conciliar, ¿sí? sí, O consolidar, mejor palabra consolidar, pues se me olvida todo lo difícil que me tocó. Y hay gente que puede, como él, sí. y hay gente que no puede, ¿sí? Y obviamente, no, yo soy de esos que no pude, digamos,
pasar a ese siguiente nivel. ¿Y qué detona el cambio? Que O, hay momentos que tú digas, ush, los tres, fue el momento más táctico del mundo. Cualquier persona dirá, no, pero Dios mío, eso, la vida no puede ser así. Pero me parece increíble tu concepto de los 2 puntos, ¿no? sí, Porque es que los puntos pasan una serie de momentos y no, es que historias que sí. uno dice, no puede ser posible que esto sea. Entonces, obviamente hay varias cosas, hubo varias cosas que sucedieron en el camino, pero hubo una que fue absolutamente alucinante. La cuento en una de mis conferencias, porque yo tengo hoy en día 10 conferencias encajadas en 4 grandes habilidades para enfrentar los entornos Ok, desafiantes. Y una de esas conferencias cuento, pues, digamos que exactamente ese momento. Y fue un momento en el cual me mandaron a dictar una conferencia en el colegio de mis hijas, de una de mis hijas, conciencialmente, no por ninguna razón, y como estando en en Microsoft. Microsoft, Y era estando una en Microsoft. conferencia de tecnología y de uso de la tecnología responsable en la juventud. Sí, el tema. El tema del bullying, el matoneo, Sigue siendo el tema, ¿no? el mal uso de las redes sociales y todo. Yo había tenido un caso con mis hijas de mal uso de redes sociales con mis hijas, entonces yo estaba súper sensible. Entonces necesité una conferencia. Las niñas lloraron todo, porque lloraron las que hacían matoneo y lloraron las que se sentían matoneadas, porque yo hablé de ese concepto de quién tiene derecho de verdad a utilizar una red para pasar por encima de nosotros y abusar de la humanidad de una persona, ¿no? De juzgar lo que una persona haga o no haga Sí, y de tomarle una foto y publicar la foto y de burlarse. O sea, ese es el matoneo a la N. a la N, es la cosa más espantosa del mundo, ¿no? Entonces, las niñas conectaron de una manera extraordinaria y cuando terminé la conferencia, las niñas vinieron, me saludaron, se fueron. Fue un momento muy especial, eso, las niñas lloraban, mocobomba, toda la vaina. Y yo también, obviamente, porque fue muy especial, digamos que la conferencia, hablarles a ellas de la importancia de uno. Yo al final del camino no terminé hablando de tecnología, terminé hablando de la importancia del respeto por el otro. Claro. Y también un punto súper importante y es la persona que matonea, es una persona que claramente ha sido matoneada en su casa. Porque, ¿por qué maltratas a otro? Es porque a ti te maltrataron, no hay ninguna otra causa. Es, a mí me Ujú. maltratan, yo hago lo mismo, Un porque reflejo. considero que es un reflejo. Y Entonces, pasa claro, esta charla. toqué todas las cifras del mundo, super conferencia, y cuando termino se viene una profesora, que yo digo que es un ángel, en la conferencia, digo, es un ángel, nunca la volví a ver, la vi ese día, era una profesora del colegio, yo nunca la volví a ver en el colegio, no tengo ni idea si se murió de la emoción por la charla o qué, pero la profesora no volvió a aparecer, nunca la volví Y a ya, ver. dio la charla y ya. Vio la charla y ya, y cruzó la página, Sí, sí, ella sí. cruzó la página. Y me dijo, mira, Nico, yo no tengo ni idea tú qué haces en Microsoft, no tengo ni idea qué responsabilidad tienes, a qué te dedicas, no tengo ni idea, pero yo te voy a decir una cosa. Cuando tú estás parado en un escenario hablando a la gente, te brillan los ojos, te brillan los ojos. Jamás traiciones tu destino. ¡Pum! Jamás traiciones tu destino. Jamás traiciones tu destino. Me empujó, fue impresionante. Porque ahí viene una pregunta impresionante, muy importante. Tú, digamos que creo que un poquito lo que te inspiró la conversación conmigo es como hablar de perseguir el sueño. No, si es que yo no tenía ningún sueño. Yo no tenía claro que este era mi sueño. Ujú. Yo creo que muchas veces uno ni siquiera tiene un No. sueño. Yo creo que uno de pronto tiene una combinación entre sueño y destino. Mm. Y que la vida lo va llevando a uno a encontrar eso en esos 2 puntos de los cuales tú hablas. Uno va encontrando eso en el camino, como decía el Chapulín, sin querer Sin queriendo. querer queriendo, mucho Sí, pasa eso. o echado, era, sí, sin Sí. querer queriendo, no, no es que intencionalmente lo hagas. Mm. Ahora, tienes que hacer cosas para que eso pase, pero uno se lo va encontrando. Entonces, cuando ella me lleva a esa reflexión, yo dije, wow, yo realmente estoy en lo que estoy. Ahí sí ya se vuelve un intencional y comencé a cuestionarme seriamente en lo que estaba. Y entonces pasaron una serie de cosas. eh, Creo que te conté en el carro Ahí una. tú sales, bueno, no sé si exactamente, pero empiezas a buscar
¿esto cómo se puede volver una forma de vida o una oportunidad de negocio? ¿Qué motivo? ¿Por Yo dónde? había oído una cosa Ujú. muy simpática de la vida y es que usted se debe botar a la piscina, pero con flotador. ¿Sí? O sea, no esos pendejos que cogen y no, es que qué pena, pero me desesperé y esto no es lo mío. Y entonces se salen y sin puesto, ¿no? Entonces, Sí, no, uno sí, sí, sí. se sale con el plan B listo y con un plancito C. Sí, mi papá siempre decía que uno no soltaba una rama, que siempre, sí, Exactamente. me dijo hace muchos años, me dijo, anda como los micos. Entonces le dije, ¿cómo así? No sueltes una rama si no tienes la otra. Exactamente. Entonces, sí, Y hay mucho, digamos que hoy en día en las generaciones jóvenes, y no estoy hablando de los más jóvenes, pero digamos que recientemente un poquitico como que existe esa posición de si no estoy contento, pues mando todo a la conchinchina de una. No, uno tiene que tener una responsabilidad más con uno mismo, de sostenibilidad, sí, de sobre todo es viabilidad, que el futuro uno dice, tengo 20 y cuando tenga 50 falta un montón. claro, Y cuando tiene 50 dice miércoles, hace nada tenía 20. sí. Entonces yo digo, no, pues hay que votarse, pero hay que votarse con flotador. Mm, Y entonces ahí me encuentro un amigo que me propone una cosa que va como muy alineada con esto, porque me propone traernos una franquicia de desarrollo del talento, ujú. de formación, en la cual pues yo de alguna manera iba a poder como poner en práctica esto que me gustaba, que era lo que ella me dijo de cuando estás parado en un escenario, porque entrenar pues es estar parado en un Claro, escenario. sí. Yo tengo un concepto en mi segundo libro que se va a llamar lo que le gusta a mi jefe, a mí me encanta. Tengo un concepto espectacular que el concepto es los 90 grados de tu norte. Y los 90 grados de tu norte es que si uno pone las manos así en 90 grados y dice, a mí me gusta hablar en público, que fue lo que ese día la profe me dijo, en eso de me gusta hablar en público hay 90 grados de un montón de cosas que se pueden hacer, Claro, ¿cierto? un Se puede espectro gigante. ser speaker, ser profesor, ser coach, ser mentor, Mm, ser entrenador, ser consultor, ¿sí? Ahora, ¿qué no está? Pues ser auditor. ¿Qué no está? sí, Pues ser abogado, médico. ser médico. Entonces, el concepto de la vida, porque hay veces que la gente le apunta a una cosa demasiado eh, estrecha en ese propósito Mm. y resulta que no abres el espectro y no encuentras posibilidades. Entonces, el concepto de los 90 grados de tu norte es espectacular porque es como de, ojo, es como lo que apunte para allá. En ese espectro hay un montón de cosas que puedes hacer y tienes que tener claro en lo cual sí, definitivamente no. Y yo descubrí cuando lo Levita me empujó que yo, a ver, a mí me gustaba la tecnología, a mí me gustaba pues lo que hacía, me gustaba mucho la plata que me ganaba, mucho. Pero Ahorita hacías hablamos de eso. ventas, estabas en ventas, Yo estaba ¿verdad? en ventas, Eras ventas. era puro O sea, ya comercial. llevaba la tarima puesta. Sí. Sí, pero era otro tipo de venta Otro porque tipo, era una venta sí. como más, era más masiva, Ok. estrategia marketing, no era El speaker. sí, no, cero, cero, Pues era los comerciales son muy vendedores, digamos, son muy de pero eso es una, un mito. no, es una cosa absolutamente espectacular que también yo la planteo y es fundamentalmente que el comercial tiene dos componentes. Un componente es el poder transmitir sus ideas, Mm. convencer, ¿sí? Evangelizar a la gente, contaminarla, contagiarla, pero el otro componente absolutamente dramático es el tema de disciplina y rigor en el método de la venta. Y yo no tenía la segunda parte. Y la razón por la cual yo no la reventé en Microsoft y no llegué, digamos, no ascendí o comercialmente no llegué más lejos como yo veía a otras personas, era porque yo no tenía ese rigor. Yo entraba a una reunión de ventas y a mí me daba vómito, vómito, me daba de verdad, suponer, yo era presidente del club de Someprazol, del estrés. Ok. Y yo le decía a mi jefe que no iba a cumplir la cuota. Y al lado había uno Que decía que sí. mío que los ojos se le ponían blancos, se le volteaban, Sí. tenía casi éxtasis el tipo en la reunión de la emoción de decir cuánto iba a vender y además decía, y lo que Nico no haga, yo Lo lo vendo hago. yo.
Y ese tipo de vida no está hoy en día. Allá sigue Microsoft. Allá sigue Microsoft. Lo admiro profundamente. Todavía sigo siendo amigo de él. Y es exactamente. Es el vendedor perfecto. ¿Por qué? Porque sabe transmitir las ideas, pero además tiene rigor, tiene el temple, Ujú. yo no tenía el segundo componente. ¿Sí? Entonces, ahí hay, digamos que, exactamente una pregunta importante y es, ¿y cuándo aseguras que eres exitoso? ¿No? Sí, porque, bueno, coge los 90 y ve que hay un espectro gigante Pues ahí. claro, mi amigo me dice, venga, démosle ahí, me voy con ese, digamos, por ahí nos conseguimos la plata, nos traemos la franquicia, que nos la dan y, mejor dicho, eso es para mí eh, el mega éxito. Era una franquicia americana. Una franquicia americana que estaba en 160 países, se llama Dale Carnegie Training, inmensa. Nos la dan, yo me muero de la emoción y arrancamos con ese proyecto y digamos que el proyecto fue muy exitoso. Hoy en día existe la franquicia en Colombia. Ujú. Yo duré gerenciándola 5 años y a los 5 años pusimos una gerenta nueva con mis socios y yo me dediqué a esto de ser speaker. Pero eh, también por un accidente que pasó. Me acuerdo que me contaba el caso, fue a vender algo y le dijeron, no, yo necesito esto, necesito esto. Tal cual. Es que De nuevo, aparte el cuento, yo ya lo volví parte de mi cuento cuando hablo con gente. Le digo, no, 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 porque usted me dio una frase que le dio el gringo en una llamada. así, Pero espectacular. Sí, no le espectacular. quiero chiviar el Espectacular, cuento. sí, sí. Porque tienes razón, es bien curioso cómo los puntos, entre esos dos puntos, van pasando una serie de cosas que yo creo que la clave de la vida es cuando uno las sabe leer y cuando uno sabe, wow, esto es como un, Una alerta, sí, punto de inflexión, ¿no? Ujú. Un punto de inflexión en el cual yo tengo que tomarlo. Lo que pasó fue que cuando yo iba a vender la franquicia, lo que vendíamos en la franquicia que era entrenamientos en cómo hablar en público, en liderazgo, en Ujú. comunicaciones, en relacionamiento, entrenamiento formal, lleva 100 años los procesos de entrenamiento de esa franquicia espectacular. Cuando yo iba, la gente me decía, no, pues que yo no necesito un entrenamiento, yo lo que necesito es un conferencista para la convención de Santa Marta. Y entonces yo le decía, pues que yo no hago eso, la franquicia no hace eso, la franquicia lo que hace, o lo que hace del Carnegie es vender un entrenamiento de liderazgo de 3 días, de 36 horas, ven y te muestro el currículo, Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces, Abrieron el PowerPoint. cuando yo le cuento al gringo lo que nos estaba pasando, que la gente no nos estaba pidiendo curso, nos estaba pidiendo otra cosa, el gringo me dice, first sell what they want and then what they need, ¿sí? Véndele lo que ellos quieren y después lo que ellos necesitan. La frase en venta, wow, Pero total. A mí wow. eso me Sí, frase explotó de el cerebro. ventas, wow. Esa Véndele lo que frase ellos quieren y y después después lo lo que que ellos necesito. necesitan, ¿no? Sí, porque uno es muy dado a me dieron esta cajita que la tengo que vender y yo salgo a vender mi cajita. Si me piden un Claro, triángulo, claro, eso no es una caja. Yo claro, no vendo triángulos, yo vendo cajas. claro. ¿Sí? Entonces, Entonces, pues yo dije, sí. pues hay que venderle eso. Mm. Y entonces un día me dijo una persona, y tengo una convención en Santa Marta y necesito que alguien me dé una conferencia. Y le dije, yo no tenía conferencia, yo no tenía tema, yo tenía nada. Pero es de esos momentos en los cuales uno se lanza al vacío y Sí. dice, aquí es. Y yo creo que los momentos, la vida está en momentos así, ¿no? Mm. No, eso del tema de tanto el plan y entonces que si lo estructuré, no, o sea, está lleno de momentos Sí, entre los dos puntos que cambian cosas. improvisados que cambian cosas. Y dije, sí, y sí fue que en 15 días tuve que Montó la hacer charla. algo. Y tuve que construir algo para esa conferencia, para Santa Marta y dale, y lo hice. Si tienes una historia que merece ser contada y quieres innovar en temas de comunicación, marketing y asuntos públicos, visita el enlace que está en nuestra descripción. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Dos puntos. El podcast de las historias que merecen ser contadas. Y entonces ahí nació pues mi famosa conferencia y además pues posterior libro de Compórtate como un animal, porque, Pero porque, ¿por qué compórtate como un animal? ¿De dónde sale la idea del... porque el brief que la persona me dio era O que sea, esa había. persona, así como usted empujó este podcast, esa persona empujó esa charla del libro.
sin lugar a dudas. Y mi nueva vida, además, porque pues Claro. yo hasta el momento era dedicado a vender entrenamientos, pues no está dedicado a, a- a dar conferencias, claro, sabiendo que tenía el talento, pero no digamos, no estaba dedicado a eso. Entonces, digamos que el tema surgió porque un poquito como el brief de él es que tenía un problema de maltrato en el equipo. Era Ah, un ok. equipo de gente que había mucho maltrato. Y entonces yo ahí evoqué un comercial absolutamente espectacular que existía famosísimo. Yo no me acuerdo de qué agencia era, pero se ganó Cannes y todo, era un comercial en donde aparecía unos chimpancés eh, que básicamente están expulgando a los hijos, Ujú. cuando les buscan Sí. los animalejos y toda esa vaina. Y entonces, pues, muestran el cariño y el afecto con el cual el papá trata a los hijos y cómo se cuidan entre ellos. Y lo muestran 15, 20 segunditos y después de eso sale un anuncio que, haciendo referencia a lo que tiene que pasar en la humanidad, dice, por primera vez te pedimos que te comportes como un Como un animal. animal. Entonces yo Ok. dije, Ahí wow, está. ese es un insight berraquísimo, porque lo que tengo que decirles a ellos es coger y mostrarles, y ahí sí, pues eso fue la genialidad, la creación, y dije, lo que voy a hacer es que me voy a conseguir analogías, metáforas y fábulas del reino animal Ujú. que inspiren a la gente a comportarnos como ellos. Y en su momento me conseguí, la primera conferencia fueron 5, que uno lo había oído en una revista de la vaca, el otro el chiste del tigre de yo quiero correr más rápido que usted cuando un tigre me persigue, un Ujú. tipo que tiene unos tenis, Sí, sí, entonces sí. dice, ¿y usted por qué tiene tenis tomándole fotos a los tigres? Y dice, no, pues porque yo quiero correr más rápido, o cuando Claro. el tigre me va a salir a perseguirme por usted, dice, pues ya pendejo, con tenis o tenis al tigre se lo va a comer, y dice, no, 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 es que yo no quiero correr más rápido que el tigre, más rápido que usted. Entonces de ahí nace una historia de competitividad, del Ok. espíritu competitivo que tiene la gente. Y me creé 5, no me acuerdo cuál. Dicté la conferencia, me bajé de la conferencia, se paró un tipo y dijo, yo quiero esta conferencia para mi grupo también. Yo quiero una conferencia para este grupo también. Yo quiero... Cliente Y, trae y, cliente, y, la y teoría del cinco, cliente trae y cliente. 5 historias, 6 historias, 7 historias. Hoy en día, comportarte como un animal tiene 21 metáforas, fábulas y analogías en el libro. Tiene 21. 21. Tiene 21. Y cada vez que me bajo al escenario, hay alguien que viene y me dice, uy, deberías incorporar esta. Y me da una nueva. Claro. Llegan Y los. la habilidad, que la verdad, pues uno sí tiene que tener una habilidad o un talento. La habilidad o el talento que yo tengo es la capacidad de coger, como está pasando ahorita acá, ¿sí? Que estamos contando historias. Sí. Yo tengo la habilidad de coger una historia cotidiana Y y volverla. llevarla a la vida laboral de la gente. Entonces, Ujú. cuando me paro en un escenario, cojo la historia cotidiana, Y cuento la la. historia, hago el storytelling, pero después les digo a ellos esto en qué los está afectando o cómo lo están viviendo en su vida cotidiana. Y boom, ahí es donde digamos, como yo creo que eso es lo que yo hago bien y con lo que logro conectar, ¿no? Y entonces ahí nació y compórtate como un animal. De las 1500 conferencias, una conferencia que he dictado, yo creo que ya por lo menos, ya voy llegando a 800 Wow. conferencias. Oye, pero hablando de eso, de las charlas y las conferencias, yo tenía un cliente que siempre me decía, no diga charla, diga conferencia. Y yo decía, vale, porque las palabras son muy Sí, ya es poderosas. diferente, sí. Hablemos ahorita, nos pasamos a la comunicación que me interesa un montón, que por eso nos enganchamos usted y yo tanto, porque los dos de alguna manera tocamos ese mundo de las comunicaciones, pero de las conferencias que ha dado, ¿de cuál se ha bajado usted y ha dicho, uy, esta salió muy mal? Mire, es una súper Que eso pregunta. pasa. Es una súper. ¿Pasa? Es una súper pregunta, le voy a decir por qué. Porque lo primero que pasa es que el 50% de una conferencia es el público y el 50% es el speaker. De acuerdo. Pero así, eso está comprobado, comprobado. Entonces, si usted tiene un mal público, Frito. grave. Usted puede tener un super público con un pésimo conferencista y eso no funciona. El boom, el boom de una conferencia es cuando usted tiene un público de puta madre con un conferencista de puta madre. Y cuando se unen esos dos mundos, ¡buah! Me acaba de pasar en México. Mm. Probablemente hace 2 semanas tuve una de las conferencias más espectaculares que he tenido
en mi vida. Fueron 2 días, hubo más o menos como unos 8 speakers. Y los speakers con followers de esos en redes sociales de millones de followers, de millones. A mí, yo soy atrofiado para las redes sociales, no tengo redes sociales, no hago nada de redes sociales. O sea, no tengo ni idea yo cómo vendo, porque yo no tengo redes sociales. No lo debería contar, no me siento orgulloso, pero y ya lo estoy Tranquilo que tomando. ahora tiene casa, ahora puede volver aquí Pues, cuando quiera por eso y estoy sentado acá, le ayudamos. porque estoy reinventándome de verdad, porque quiero ver eso. Pero el cuento es que tipos de verdad de millones de followers ahí contra los que me enfrenté. Fui el único speaker al cual se me pararon a ovacionarme 2,000 personas. 2,000. Ahora dice, ay, tan berraco. No. El público más berraco del mundo, que el público mexicano es wow. Buenísimo. Uf. Público mexicano es wow. Y hay públicos de públicos, ¿no? Sí, Hay sí, público que usted llega y usted dice, aquí usted no levanta un muerto. sí, sí, Usted sí. no levanta un muerto. Lo ¿Sí? sé. Es increíble. Entonces, público mexicano espectacular y pues me dicté una comunidad. Y además hay un componente también impresionante. Voy respondiendo el tema de las conferencias, ¿no? De una malla. Mira, entre más gente, la conferencia es 10,000 veces más poderosa. Claro. Y la gente además dice, ay, pero 2,000 personas que me... Yo digo, no, es que a mí póngame 5,000, póngame 10,000. Entre más personas, mejor. A mí, una conferencia que me aculilla es una persona a 15. Porque en una conferencia de 15, la gente no se da permiso de reír, no se da permiso de sentir, no se da permiso de llorar, no se da permiso de ponerse bravo, porque está expuesto ante los demás. Entonces son como unas estatuas. Y cuando tú tienes un público que es una estatua, no te retroalimenta y no te da energía. En cambio, que tú tienes 2,000, pues tú estás escondido entre los 2,000 Claro. y haces lo que se te da la gana. Aplaude, chiflas, Se ríe uno por se allá y ríe se por ríe allá y de no pasa acá. nada. El de al lado contamina. Claro. Si hay uno que se... Imagínese usted, hay 15 y me le quiero parar al speaker. Dice, no, yo no voy a hacer el sapo que me lo va a parar. En cambio, entre 2,000, pues me paro. Sí. Y nadie me va a decir nada, porque soy entre 2,000 escondido. Y apenas se paró uno, pues comienzan a parar los demás. Entonces, primer elemento eso. Es decir, la conferencia es meet y meet. Yo he tenido conferencias que me han mandado a la cama 3 días. De la drenada de energía que te pegan. O sea, Sí, que sale uno que, como que me bajo del escenario y digo, hice 3 yo, maratones. ¿a qué coños hora se me ocurrió hacer esto? Yo soy el peor speaker del mundo. Soy una pelota. Yo, ¿por qué me inventé esto? Yo voy a imprimir la vida otra vez y voy a ver si me han puesto así de recepcionista. No. Pero venga, ahí doble clic. Porque ese punto lo conecto con lo que estaba contando ahora, ¿no? La gente que primer tropiezo, paro, renuncio, me voy, la vida de todo el mundo está en contra mío. ¿Cómo se para uno después de un totazo de esos? Pues un poquitico, yo te diría que hay una frase divina de mi esposa. Me la dijo un día en Microsoft, me marcó para el resto de la vida. Métala ahí en el maletín de la vida. Doc, mire, la vida es como un colegio. Para salir a recreo hay que ir a clase. Entonces resulta que cuando a mí me mandan una conferencia, yo salgo y digo, estoy en clase. ¿Qué pasó? Acabo de salir de Sí. clase. Me fue mal. Y en las clases a uno le arre mal. ¿Sí? Y es difícil. Entonces no me involucro, no me la creo, no No se deja trato, comer la cabeza de no, eso. sí, no dejo. Y digo, ya vendrá una buena. O pienso en la de México y digo, pero en México me fue bien. Entonces, ¿por qué? Entonces no me puedo dejar de esta. ¿Sí? Y trato de coger y alimentarme en los buenos momentos para acordarme que es que eso es porque pues, si usted dice, ay, no, pues tan berraco, ay, se le pararon en México. ¿Sabes cuántas Sí, pero veces pasa eso? no siempre pasa. Sí, El eso le iba a decir. 5%, Sí, no siempre pasa. el 5%, el 95% de la gente, de las veces, pues público normal, aplaude, se bajó, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Y el cliente le dice a uno, te pasaste 5 minutos de tiempo. Y uno dice, y algo del contenido que te ha gustado, chévere. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿Algún están más comentario de preocupados por la agenda, por todo, que por en realidad el mensaje que se está entregando, ¿no? Entonces,
pues de nuevo, el 5% son recreo, el 95% es tarea. Entonces, Ese es el yo, trabajo. yo trabajo, o sea, esto es, mira, hay una cosa que a mí me pasa en mi vida hoy en día que es, pero de verdad, sensacional. Esto de ser speaker se volvió uno de los trabajos más cool y más solicitados y demandados del mundo. Ser youtuber y ser speaker. Todo el mundo quiere ser youtuber y speaker. O quiere estar en redes sociales y ser exitoso en redes sociales y quiere ser speaker. Entonces a mí me hacen entre 2 y 3 consultas y cafés a la semana de De quiero que me cómo. aconsejes de cómo volverme speaker. Ujú. ¿Sí? Y entonces, Yo lo pues, tuve hasta encerrado en un carro 3 horas sin poderse ir a ningún lado. Entonces de ahí salió. No se dio cuenta, pero no hubo necesidad de invitarlo a café. de repente Mentira, mentira. se me corrió el café, me No, lo debe, mentira, me le debe debo el café, le café. debo café. No, no, pero no. Pero es increíble, pero claro, mucha gente quiere esto. Sí, Y sí. yo lo primero que le digo a una persona que se siente, le digo, mira, te voy a decir una cosa. Si lo que te está gustando de ser speaker es lo que se gana un speaker, pues te lo entiendo. ¿Por qué? Porque esta presión, cuando usted la logra Va y bien. llega, wow, wow. O sea, usted entra en recreo. ¿Por qué? Porque a un buen speaker, los buenos speakers nos pagan bien, Ujú. ¿sí? Pero llegar ahí Ujú. toma mucho tiempo. Y Pero, no todo el mundo lo puede lograr. pero eso es ahí viene un punto que hablábamos un poco diciéndole la intención de este espacio. Todo en la vida, uno habla con cualquier persona que haya tenido, llamemos éxito, que eso para mí es tremendamente, ¿cómo se llama eso? Personal y subjetivo el éxito. Pero el éxito del occidente, ¿no? El éxito de la persona que tiene dinero, que tiene cierto reconocimiento. Toda persona que ha llegado a un nivel de éxito ha trabajado en forma. O sea, ese cuento de que yo no hago esto porque es que, uy, me pusieron a trabajar y mi horario va hasta las 5 o hasta las 6 o que me parece muy curioso que a muchas personas les pasa en las empresas que dicen, eso no está en mi contrato laboral. Entonces uno dice, ok, Wow, sí, sí, wow, sí, 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 sí. sí. Todo tiene, Pero es que yo te podría decir que mi historia es exactamente esa y es, mejor dicho, el fiel reflejo, el fiel reflejo de lo que estás diciendo. Mira, yo tenía un deal económico en Microsoft que no lo tengo ni que explicar porque cualquier persona con 2 dedos de frente se lo puede imaginar. ujú, La, gen- el deal de Microsoft, el acuerdo económico de Microsoft es una cosa era que buenísimo. no tiene parangón, porque te dan acciones, porque te dan beneficios, porque los sueldos, porque los variables, no tiene parangón. Y yo tengo una vida muy acomodada, muy acomodada, muy tranquila. Y si yo siguiera en Microsoft, yo hubiera asegurado, estaría a 3 o 4 añitos de no volverme a preocupar y probablemente una generación más no volverse a preocupar porque es de esa talla Claro. lo que pasa en una compañía. Es de esa talla. La gente que permanece allá es de esa talla. Pueden de verdad asegurar hasta de pronto una generación, ayudarlos significativamente. Pero bueno, ya expliqué, yo no estaba a mis 90 grados de mi norte, la viejita me empujó, la sábana pasó y entonces yo me salgo. Entonces todo el mundo, ay, pero qué raquero, pues te saliste y entonces un cliente te dijo, el gringo te dijo, sí, estoy acá Sí, conectando todos los puntos, mira, connecting the sí. dots, ¿no? Sí, no, pues Entonces usted ya tenía el contacto, el, tenía la gente. el gringo me dice, véndele primero lo que ellos quieren y después lo que necesitan. Entonces tú te inventaste una conferencia, inventaste la conferencia y te fue divinamente con la conferencia. A ver, de por Dios. La franquicia, pues nos fue bien, pero éramos 5 socios y pues la franquicia repartía las utilidades, pero pues son utilidades que no me dan para vivir, insignificativas, insignificantes, perdón. O sea, no alcanzaron. Entonces todo el mundo dice, no, pero te fue divinamente. Me fue divinamente. Una de las cosas que yo tengo lindas es la capacidad de volverme vulnerable. Y lo puedo hacer acá en este podcast porque no me importa. Porque eso a mí no me hace menos ni me hace más. Después de haber yo estado en el curubito, después de yo tener la capacidad de
cuando recibía el bono yo pagaba los colegios de los niños un año por anticipado, la administración del edificio un año por anticipado, Colsanitas un año por anticipado, pagaba los servicios, consignaban los servicios para que tuviera, esto no lo estoy contando de forma arrogante, lo estoy contando de forma No, no, realista, realista, sí. realista. Sí, Eso sí, es lo sí. que yo, y lo hacía era no por otra razón de para no comerme la plata. Entonces yo decía, venga, yo lo pago para no comerme la plata y Y pagaba dejó eso, esto listo. ¿no? Sí, pero la, Salgo de ahí, la caja que salgo de solicitaba. ahí y obviamente pues el sueldo que yo me pude poner en la franquicia pues no era lejos de ser, porque yo gerencié la franquicia así como lejos de ser lo que podía hacer en, digamos, en Microsoft. Las utilidades pues no resultaron. Digamos que el negocio fue viable, pero no era un negocio viable para 5 socios, era probablemente para un solo socio. Entonces, pues, digamos que esa franquicia la teníamos cerrando o cerrando no, yo me terminé saliendo en pandemia. Eh, pero digamos que en ese tránsito de yo salirme de la gerencia y volverme speaker y todo, te voy a decir la realidad en la que terminamos. Durante 5 años, yo tuve que regalar el 70% de mi trabajo, porque la gente me decía, ¿y usted cuántas conferencias ha dictado? Entonces yo decía, pues 2. Ah, no. Pues cuando hayas dictado conferencias y tengas experiencia, ¿y a quién les has dictado? Y entonces uno, pues a pantufla la muñeca. Ah, ¿no has estado en Colgate, en Nestlé, en Google? ¿No has estado en Apple? ¿No has estado en Colombina? ¿No has estado en Avianca? No, 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 es que esta es una convención grande, necesitamos un speaker relevante. Y así pasé cinco Un años speaker y yo relevante. voy a, tú no eres un speaker relevante. Sí, sí. Y así pasé 5 años regalando el trabajo y ganándomelo a pulso. ¿Y sabes qué me pasó? De haber tenido la vida que tenía, llegué a deber 1.000 millones de pesos en créditos rotativos y tarjetas de crédito. 1.000 millones de pesos en deudas. 5 años en los que usted, pues 5 o 7, ¿no? Dele. Claro. Y además, porque además hay una cosa que es divina. Cuando uno salta al río con flotador, entonces uno dice, pero yo me bajo de nivel de vida. Sí, bájese. Nadie se puede bajar de nivel de vida a menos de que se cambie o de país o de ciudad. O sea, para tú cambiarte de nivel de vida, si estás viendo en Bogotá, te tienes que ir a vivir a Manizales. Y si estás viendo Manizales, te tienes que ir a vivir a Girardot. Y si estás viendo Girardot, te tienes que ir a vivir a Agua de Dios para cambiar de nivel de vida. Pero usted en Bogotá, así viva en el norte y si quiere cambiar al centro o se queda en el sur, es lo mismo. Y yo no me pude bajar de nivel de vida. Y no tuve ningún lujo, pero jamás me pude bajar de nivel de vida. Y entonces era Una bola de la nieve. jineteada y la jineteada. Y claro, como yo tenía ese narcosueldo en Microsoft, yo tenía 7 tarjetas Black y 4 créditos rotativos. Y yo comencé a Con este jinetear hueco entre uno y tapo este otro otro. mientras, no, pero algún día va a salir lo de las conferencias, va a salir, tranquila, mi amor, que ya me van a contratar más conferencias y dale, y usted, ¿no? Y usted comienza a pedir y no a pagar y todo, porque uno dice, pero ¿a qué horas uno llega? Pues es facilísimo, eso se vuelve exponencial, se vuelve exponencial. 1.000 millones de pesos. Llegué. A ver, ahora, la Pero ahí, idea, persistencia, dele, dele, convencido. dele, y convencido porque cuando yo me bajaba de una conferencia y la gente me decía, wow, yo decía, por acá es el camino, por acá es el camino. Si tú haces una cosa y comienzas a darte cuenta que yo creo que eso también es un poquito como la estupidez humana, ¿no? Es como que usted dice, loco, ya le mandaron todas las señales, por Sí, acá no es. por acá no Pero es. cuando todo el mundo me decía, wow, wow, y yo aumentaba y aumentaba y aumentaba en conferencia, aumentaba y aumentaba en conferencia y aumentaba la tarifa, ¿sí? Aumentaba la tarifa. O sea, yo he multiplicado por 8 la tarifa que cobro desde que arranqué, o por 10, ¿sí? Y por fuera, pues ni hablar. Pero bueno, tomó 12 años, ¿sí? En hacerlo. Pero cuando tú ves que las cosas van en aumento y dices, por acá es, por acá es, por acá es, entonces a los 5 años ya comencé a entrar en un loop en el cual uno comenzó a poder pagar deudas, pero dos, además hice unas cosas súper creativas con las deudas. Negocié con los bancos y negocié con trabajo. Les dije, yo les pago Yo con les pago trabajo, con trabajo. les pago con trabajo. Y hubo unos que me aceptaron. Me dijeron, listo. Y les pagué con trabajo y duré trabajándoles 3 años como consultor. Venga, y usted tiene una cosa que a mí me llama mucho la atención. Trabajó en un tema de asesoría en habilidades.
que ahora Harvard las llama las power skills, ¿no? Sí, No las sí, habilidades blandas, sino las sí, habilidades poderosas. sí, Comunicación. sí. Hablemos un poquito de comunicación porque compartimos esa pasión y lo hablábamos. Usted también decía, usted puede tener un super speaker, pero no tiene el público, puede tener el público, pero no tiene el buen speaker. El speaker no depende de un PowerPoint, el speaker no depende de una buena presentación, el speaker es un speaker. Pero todo speaker logra dominar esa habilidad de comunicación y ese secreto en comunicación, ¿usted lo había visto antes? ¿Esa potencia que tenía de comunicar? ¿Sentía que estaba ahí o también fue algo que fue desarrollando con el tiempo? No, eso es súper pregunta. Porque es como la pregunta de si una habilidad nace o se Nace o hace, se si el hace, que líder es nace o primero el se huevo o la hace, si gallina. es primero el huevo, la gallina, Sí. perfecto. Mire, yo sí creo que en una persona exitosa hay un alto componente de la habilidad nata, del talento nato. Ujú. Yo sí creo que, es decir, que si usted puede hacer que una persona logre cantar, sí, pero Claro. jamás en la vida va a llegar a ser Karol G, ni va a llegar a ser Carlos Vives, ni Shakira. Sorry, si no tiene talento. ¿Sí? Ujú. Sí. O sea, tiene que haber un talento, sin lugar a dudas. De ahí para adelante, disciplina. Yo tengo una historia absolutamente espectacular de Pavarotti, que también la comparto en otras conferencias. Está acerca de la disciplina, en donde a Pavarotti le dice un periodista a la salida de un concierto. Le dice, señor Pavarotti, ¿usted a qué debe? ¿Usted por qué cree que usted tuvo la fortuna, el privilegio de haber nacido con esa voz y con ese talento? Y el tipo le contesta, fortuna, privilegio, suerte. Quiero recordarle que llevo 45 años entrenando todos los días, 10 horas diarias. Ahí está. Pero el tipo sí tenía talento. No Sí, digamos mentiras. sí, El tipo la no voz nació era. cantando con gallos. El tipo tenía un vozarrón. ¿Sí? Entonces, mi punto es, yo claramente tengo un talento, pero de lejos. ¿Y por qué? Heredado de mi mamá. Y nosotros somos tres hombres, tres hijos hombres. Ujú. Los tres tenemos el mismo talento, nos paramos en un escenario y nos comemos en el escenario porque tenemos ese talento, los tres hermanos Reyes tenemos ese talento. Unos mejor que otros, pero tenemos el talento de pararnos e inspirar a la gente. En las fiestas somos los que contamos los chistes, somos los que hacemos reír a la gente y todo, heredado de mi mamá. De mi papá, cero. Más atrofiado emocional y social y comunicacionalmente, artista, pintor, otro mundo. Pero mi mamá era una caja de música y nosotros heredamos eso. ¿Sí? Entonces, uno tiene que tener talento, tiene que estar eso. Y dos, sin lugar a dudas, pues uno sí tiene que prepararse y tiene que formarse y tiene que hacer, tiene que tener técnica y tiene que tener el esfuerzo. Ahora, yo tengo una historia que todo el mundo me dice, bueno, pero ¿y por qué no me recomiendas los 5 cursos que tú has tomado? No he tomado ningún curso. Y yo te voy a decir cuál es el curso que yo he tomado en la vida. Yo hablo de verdad desde el corazón. Ujú. Yo todo lo que digo me lo creo. Todo lo que digo lo digo sinceramente. Yo no digo nada de lo que la gente quiere oír. Yo digo lo que de verdad pienso. Yo conecto con la realidad de la gente, de la humanidad, de las personas. Yo me desnudo en el escenario, me desnudo. No hay una conferencia que usted haya oído en la vida, alguien ha oído de Nicolás Reyes, en donde diga, este tipo vino a decirnos acá lo berraco que es y lo lejos que llegó. Ujú. Porque yo ni soy berraco ni he llegado a ningún lado. Yo estoy donde estoy desde que nací. Y yo lo único que hago es contar desde esa vulnerabilidad lo que soy. Y entonces ese probablemente sea un poquito mi secreto porque la mayoría de la gente dice, wow, yo soy como él. Claro, se conecta con Yo soy como él. A mí, yo también me quebré. Yo también, a mí también me duele el estómago cuando entro a la reunión de ventas. A mí también, yo también odio a la gente que pasó por encima de mí. Yo también me sentí humillado. A mí también me jodieron. Yo cuento las historias de las veces que me jodieron la autoestima en Microsoft. Jefes que me jodieron la autoestima porque pero me dicen, ¿usted tiene problemas de autoestima? Yo tengo problemas de autoestima. Porque hubo tipos que me dijeron cosas en reuniones
que uno no lo puede creer. Había una época en Microsoft, hoy en día entiendo que no, después de que yo me salí, llegó Satya Nadella, hubo un cambio vertiginoso en eso. Pero de ahí para atrás había un estilo cultural en donde la cultura era entre más humilles a la gente y más la hagas sentir que no es, que no puede, que nos debe algo, es mejor. Y yo fui parte de eso y víctima de eso. Pero eso era también un poco, yo creo, yo lo digo mucho en la oficina con el equipo, le digo, cuando uno ve ese tipo de jefes en clientes o clientes que lo contratan a uno y pretenden que uno, porque nos están pagando, casi que nosotros nos volvemos esclavos de lo que ellos quieren que hagamos. Y uno al final del día uno es consultor. A mí me pagan por decir lo que uno debería hacer, no lo que, obviamente, véndale lo que quiere y después lo que necesita, pero sí hay una distorsión con lo que pasaba mucho antes, ¿no? Ese jefe histórico, maltratador, que también a nosotros nos educaron así, o sea, uno no le decía nada a un jefe, uno no era capaz de pararse en una reunión y decir, oiga, eso no está en mi contrato de trabajo, porque pues eso podía ser, ¿no? Sí, Hoy en día lo demandan a uno si uno sí, contesta sí, como le contestaba el jefe a uno. sí, sí, Eso sí. ha cambiado. Cambiado mucho, yo creo que para bien. Yo creo Sí, que para bien un poquitico por la dignidad humana. Me parece que digamos, como vayamos bien atrás en la humanidad. Es que nosotros venimos de una humanidad en la cual sí, un 0.0001% de la humanidad, que eran las monarquías, eh, óigame esto, que es que yo toda la vida me burlo de eso, porque uno lo oye y uno dice, de verdad, ¿cómo lo hicieron? Muchos berracos, o sea, mis respetos. Un tipo que se para y le dice a los demás, le dice, mire, imagínense que el de arriba mandó a decir que yo soy representante de él acá y que yo a ustedes los gobierno. Entonces, entre parte de los acuerdos de lo que el man me dijo que yo tenía que hacer es que ustedes me tienen que dar a mí la plata de ustedes y yo con esa plata, pues yo entonces pues administro el país y todo, y pues de ahí si me sobra algo, pues les doy alguito. Y la gente trabajaba, le daban me los da la diezmos, le plata. daban la plata y la gente se lo comió. Mm. Se lo comió y aceptaron que el 0.001% construyeran las mansiones, los palacios, las cosas que hicieron para vivir en la opulencia en la cual vivieron y el 99.9% de la humanidad vivía así. Mm. Y eso la humanidad, que es una de las cosas que yo digo, porque yo no sé si pues estás de acuerdo conmigo, pero a uno todo el día llegan y le dicen, ¿qué es que la humanidad está cada vez más terrible? No, no. ¿What? La humanidad cada vez es más espectacular y cada vez es más sensacional. Mm. Y lo que está pasando ahorita en Oriente Medio, claro que es terrible, pero no lo pueden comparar con lo que ha pasado Sí, atrás en la humanidad. sí, sí, O sí. sea, es que atrás en la humanidad mataron a millones de personas en nombre de una religión. Bueno, el fundador de Microsoft tiene una frase muy famosa que dice, cualquier persona que nace hoy en el mundo nace mejor que cualquier persona que hubiera nacido hace 100 años. Pero- Pero y de imagínense, lejos, hace 1000, y de hace lejos. 2000, y De, hace quince de mil. acuerdo. Entonces, pues, Sí. yo sí creo que hay una evolución absolutamente, pero espectacular y Mm. extraordinaria en la humanidad, pero extraordinaria. Nicolás, ¿qué sigue? Bueno, no, yo sigo por su camino, porque usted está arrancando este podcast Sí. y le deseo todo el éxito del mundo. Yo creo que estos espacios son los que de verdad cambian y contribuyen a la gente, porque uno quiere oír cosas frescas, una reunión como esta. O sea, no hemos tenido un stop, paren un momentico, no, no digas eso, no, sino es una Oiga, si reunión le salió una absolutamente grosería, no, no pasa nada. dice, nada, no, No. jamás las preguntas, la conversación. Yo creo que esto fue absolutamente desestructurado, No, y aparte desordenado. tenemos No ya, tengo ni idea cómo allá el quedó. equipo está anotando para 3 empresas que mencionamos que les vamos a decir, oiga, buenísimo, porque de pronto pueden ser sponsors del podcast. Claro, espectacular. Entonces yo voy como por tu mismo camino porque pues yo sí creo que yo he cometido un error muy grande y es como despreciar la capacidad de lo que está pasando hoy en lo digital, en las redes sociales. Entonces yo voy a montar un formato al cual además vas a estar como reciprocidad y como amistad, Muchas obviamente, gracias. absolutamente ¿Qué nota? invitado a hacer un formato espectacular en el cual voy a poner, digamos, como a dos grupos a enfrentarse respecto a conceptos de liderazgo, que pues es lo mío, ¿no? Eso es lo Claro. que yo, y lo voy a comenzar a mover en redes y voy a comenzar a vender contenidos también en redes, pero digamos que viene como una siguiente etapa de Nicolás en lo digital, un poquitico para poder tener más alcance y más amplitud. Sí, sin En duda. la misma onda de lo que vienen dos libros, uno que ya está listo
y otro que estoy terminando de cerrar, firmado con Penguin Random. Y bueno, yo creo que pues nada, Nicolás para rato. Nos quedan Buenísimo. 30 años de vida. 2 tips de liderazgo para generaciones que vienen. Pues difícil, ¿no? Pero yo diría que el primero sería que un buen líder genuinamente no es el que busca brillar él, sino el que hace brillar a los demás. Esos líderes que están detrás de la gente exitosa, todo el mundo al final del camino sabe que son ellos. ¿Sí? Es como el buen eh, director de un equipo de fútbol. Todo el mundo al final del camino sabe que es él, ¿sí? Angelotti. Todo el mundo sabe que donde ponen un Angelotti, el equipo... yo no soy cero futbolero, ¿no? Pero me sé ese nombre por mi hijo. Me sé ese nombre por mi hijo, y para los que lo oigan les quiero contar, es un tipo que es súper exitoso en el tema del fútbol. Tengo entendido. Tengo entendido, pero él no es el que brilla. Los que brillan son los jugadores. Y yo esto lo digo permanentemente en mis conferencias. Y el otro, yo diría que no hay nada más espectacular que ser una persona auténtica y genuina. Las personas que siguen esos scripts que les dicen, para tú llegar lejos, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, y tienes que decir esto y hacer esto. Y al final del camino, como yo digo, yo tengo un concepto, una frase muy jocosa, y es que terminan viéndose como unos marranos de paso, ¿no? Que uno dice, No, y al final se nota, ¿no? La se nota, autenticidad. una persona que A mí, sí, cuando uno entrena gente, cuando entrena a uno voceros, portavoces, como dicen en España, uno le dice, sea usted. La gente piensa que porque lo entrenó Nicolás, entonces me tengo que comportar y hablar y ver como Nicolás, o porque me entrenó Alfonso, tengo que hacer los chistes, los cuentos que hace Alfonso, y eso no pega. Y ahí no hay nada para mí más espectacular que un líder que dice que para mí lo más importante es la gente, y de verdad lo más importante es la gente, versus el que dice, para mí lo más importante es la gente, y de verdad internamente la desprecia, porque uno lo siente. Y sí, ese es el líder no auténtico, no genuino, que además pues mucha gente dice, ay, pero son súper exitosos. No, no son exitosos, es mentira. Los líderes que maltratan a la gente, que no son auténticos, que no son genuinos, no tienen ni idea de los resultados que hubieran obtenido si de verdad hubieran tratado bien a la gente y los hubieran inspirado. que O hubieran sea, a llegado. mí llegan y me dicen, no, es que, pero es que hace la cuota. Le digo, es que lo que no saben es que hubieran triplicado la cuota. Si la gente con miedo logró lo que logró, se pueden imaginar cómo lo hubieran logrado Sin miedo. inspirados. O sea, no saben cuando de verdad eh, tengan un estilo de liderazgo diferente. Así que para mí, un liderazgo auténtico, genuino, sinceramente humano, entendiendo el rol que tiene. Es que ser líder es una responsabilidad muy berraca. Es la misma responsabilidad que uno tiene como padre. Sí, sí. Uno tiene a cargo la vida De de una esos persona. hijos y de direccionarlos y de apuntalarlos al lugar correcto en su vida. Y eso no es una responsabilidad menor, no se la puede tomar de manera inferior. Yo no entiendo un papá que abandona a su hijo, perdón, me podrán dar todas las explicaciones que quieran, pero yo no lo entiendo, no lo Sí. entiendo. Y yo creo que al final del camino, yo tengo una conferencia que se llama Líder con un padre, al final del camino, un líder eh, es como un papá que debe ser un líder, buscar genuinamente lo mejor para su gente, porque si a ellos les va bien, mira este concepto con el cual te Sí, cierro la total. conversación, un líder es como un flotador en una piscina, porque miren, si tú tienes un flotador en una piscina y el agua está bajita, ¿en dónde queda el flotador? Al fondo de la piscina. Pero si el agua se rebosa de la piscina, ¿a dónde va el flotador? Sale de la piscina, se va a un nuevo mundo, a un nuevo espacio, a una nueva dimensión. ¿Sí? Un líder es un flotador en una piscina y el agua es tu gente. Si tienes gente pandita, eres un líder pandito. Si tienes agua que se rebosa, tú te rebosas y llegas a otras dimensiones. Poderosísimo. Poderosísimo. Nicolás, me voy inspirado esperando el segundo libro, el tercero, que me invite a conferencias y que nos veamos en su podcast. Un placer. Muchísimas Vale, gracias. muchas gracias. Próximo 21 de agosto vamos a estar en Compensar, en Compórtate como un animal, precisamente. Chévere, de una. Bueno, muy Gracias, bien. Nicolás. Bueno, Mil gracias. a ti.